¿Qué tal, Egunon? Hoy les hablamos de física cuántica, pero por favor no se asusten, ¿eh? De hecho, la persona que nos acompaña esta mañana está convencida de que por fin vamos a entender con este libro-ensayo que ha publicado Desayuno con partículas, la física cuántica. Sonia, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vaya reto, ¿no? Totalmente, pero bueno, también muy divertido. Al menos ha sido muy divertido realizarlo. Esperemos que también lo sea para los lectores. Porque, ¿qué es la física cuántica? Bueno, la física cuántica es un conjunto de teorías que surgieron a principios del siglo XX y que nos describe cómo se comportan las partículas subatómicas, las partículas que son más pequeñitas incluso que los átomos. Y parece ser que estas partículas pues, se comportan o juegan con unas reglas del juego que son muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. De repente, pues estas pequeñas protagonistas pueden atravesar paredes, pueden estar en dos sitios al mismo tiempo o incluso mantener conexiones fantasmagóricas, como lo tradujo Einstein en su día. Bueno, como ves, un conjunto de leyes que parecen más cercanas a la magia y a la ciencia ficción que a la realidad científica, pero así son. Pero ¿para qué sirve exactamente la física cuántica? Esto tú también te lo planteas, ¿no? Bueno, muy bien, está muy bien, física cuántica, teoría, pero ¿todo esto para qué sirve? A ver, en concreto. Eso está muy bien, me encanta, porque cuando nos ponemos a hablar de física cuántica a veces empezamos a decir cosas tan extrañas que seguramente la mayoría de gente que nos escucha debe estar pensando, estos físicos están todos volados en su laboratorio, pero nada más lejos de la realidad. En realidad tiene mucho que ver con nuestro día a día. Para empezar, más de un tercio de nuestra economía está basada precisamente en los avances tecnológicos que nos ha ofrecido la física cuántica. De hecho, todas las mañanas cuando calentamos la leche en el microondas, por ejemplo, esto lo estamos haciendo gracias a la física cuántica. Cuando vamos a comprar y las puertas del supermercado se nos abren de manera automática, exactamente igual. Y de hecho, todas estas cámaras de vídeo, las televisiones con las que nos están viendo ahora mismo, o los ordenadores, todo aquello que funciona con transistores puede funcionar precisamente gracias a lo que conocemos hoy en día de la física cuántica. Es decir, imaginaos, estamos rodeados de tecnología cuántica por todas partes. Y aún así sigue siendo una gran desconocida. Sí, ya vamos a hablar del desconocimiento, pero ¿y cómo funcionan estos laboratorios de física cuántica? O sea, para llegar hasta el microondas, ¿no? O hasta un CD, un DVD. ¿Cómo funcionan vuestros laboratorios? Bueno, hay dos partes. Para todo nacimiento científico, sobre todo para la física moderna, hay una parte que es la más teórica de toda, que básicamente lo único que necesitan los físicos teóricos, que era también el área en la que trabajaba yo, pues es un trozo de papel y un lápiz, porque básicamente es a base de desarrollo teórico, matemático y sobre todo el gran laboratorio está aquí dentro. Después, por otro lado, para poder hacer todos los experimentos y corroborar todas estas teorías, se hacen laboratorios, por ejemplo, como el CERN, este gran laboratorio, este Centro Europeo de Investigación Nuclear, que está precisamente en Suiza, en la frontera con Francia. Y ahí, básicamente, ahora mismo ha saltado a todos los medios de comunicación por el LHC, este gran acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, en los que se aceleran partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Y básicamente el CERN, en este caso, por ejemplo, yo siempre lo describo como si fuese una gran máquina del tiempo, porque básicamente lo que se está haciendo en esas colisiones es volver hacia atrás en el tiempo y recrear los momentos del inicio de nuestro universo, es decir, casi el capítulo 1.1 del Génesis, para comprender cómo se ha formado todo lo que nos rodea. Sí, y parece que el año pasado se marcó un hito, ¿no? Bueno, vamos a recordar que el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Exacto. Y parece que escribe un capítulo crucial en la historia de la física porque descubrió una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99%, es que tengo que leer porque claro, de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido Exacto. popularmente como la partícula de Dios. Efectivamente. A ver, traducción. Bueno, para empezar, podríamos empezar aclarando lo de la partícula de Dios, Sí. que yo cuando seguí el año pasado, iba siguiendo por Twitter toda la noticia del bosón de Higgs, empezaba a ver unos cacaos con esto de la partícula de Dios, que si en el CERN estaban demostrando a Dios y todo esto, que digo, uy, esto quizá hay que aclararlo. A ver, De ¿qué hecho, es la partícula de Dios? El nombre de la partícula de Dios es bastante curioso porque surgió a través de un libro que escribió Leo Lederman, que es un premio Nobel, y él escribió un libro que llevaba como subtítulo precioso que decía: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y el título que él había escogido era La partícula maldita,
¿no? La maldita partícula esta que no hay manera de que encontremos. ¿Pero esto qué es? ¿Como el inicio de todo? ¿Como la madre del cordero? Bueno, yo diría que más que el inicio es como la piedra angular, es la pieza que faltaba para poder escribirlo todo. Y entonces el editor de Leo Lederman, cuando vio esto de la partícula maldita, dijo, mira, ¿sabes qué? Esto para el público americano, The God and Particle sería en inglés, como que no engancha mucho. Dice, ¿y si cambiamos el nombre y ponemos The God Particle, la partícula de Dios? Y de ahí quedó este apodo que ha sido tan fuerte o ha impactado tanto los medios de comunicación. O sea que en esto se trabaja en el CERN, entre otras cosas. Entre otras cosas, exacto, en esta explicación de lo que es el campo de Higgs o la partícula de Higgs. ¿Tú has estado allí? Efectivamente, ya en el 2003, si no recuerdo mal, estuve allí hacía tiempo, cuando todavía se estaba construyendo, de hecho, el acelerador. Sí, porque la verdad es que digamos que la construcción, ¿no? Y la puesta en marcha del acelerador no fue fácil, ¿no? O sea, hubo muchos sobresaltos. ¿Qué pasaba allí exactamente? Bueno, fijaos que para construir este gran acelerador, como decíamos antes, de 27 kilómetros de circunferencia, era un gran reto, porque lo que se pretendía conseguir allí precisaba de tecnología que todavía no se había ni siquiera desarrollado, es decir, se estaba innovando en tecnología, ¿no? Por eso decimos muchas veces como una inversión, como por ejemplo la que se hace para construir un centro de investigación como el CERN, también acarrea muchos avances tecnológicos, ¿no? Porque conseguir acelerar estos protones, estas partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz, pues necesitábamos que este gran acelerador fuese también el sitio más frío del universo, está a 1.9 Kelvin, que son como menos 273 grados centígrados, para que los imanes fuesen superconductores y así realmente poder acelerar las partículas a tantísima velocidad. Claro, los retos que supuso esa construcción, pues bueno, fueron mayúsculos. Aún así, una colaboración internacional como se produjo en el CERN, pues consiguió construir esta gran máquina que jamás había construido una igual por la humanidad. ¿Y tú qué hacías ahí exactamente? Bueno, yo estaba con el departamento de criogenia, en una colaboración entre el departamento de vacío y de criogenia, ¿no? Que son precisamente los que querían conseguir que este acelerador estuviese tan frío. Y básicamente lo que estábamos haciendo es, fijaos, que estos protones, que son partículas súper pequeñas, están aceleradas dentro de dos tubos, ¿no? Se aceleran un haz de estas partículas hasta los puntos donde se hacen colisionar. Bien, estos haces tienen que estar completamente vacíos. Si hay algunas partículas de aire o de cualquier cosa, los protones no pararían de colisionar en todas partes y nunca llegarían a colisionar entre sí. Pues el trabajo que desarrollábamos allí era precisamente conseguir este vacío. ¿Y se ve algo allí? O sea, los protones, ¿tú cómo sabes que están allí? Claro, muy buena pregunta. De hecho, lo que conseguimos ver con estos enormes detectores, fíjate que hay 4 detectores a lo largo de toda esta circunferencia. Y básicamente no son detectores pequeños, pese a que estamos analizando cosas enanas, sino que estos detectores, algunos de ellos, pues tienen el tamaño de la Catedral de Notre Dame, es decir, son edificios inmensos e inmensamente densos. Porque luego un protón... Claro, lo que hacemos allí, claro, un protón es una cosa enanísima. Mi padre siempre bromeaba y me decía... ¿Qué tamaño tiene un protón? ¿Cómo construís unas máquinas tan gigantescas, total, para buscar una cosa tan pequeñita, ¿no? Parece incluso paradójico. Pero bueno, básicamente, en vez de ver las partículas en sí mismas, lo que hacemos con esas colisiones es conseguir que colisionen entre sí. Y no solo esas partículas se fragmentan en las más pequeñitas, sino que gracias a la ecuación de Einstein, es igual a mc², de esa energía de las colisiones hacemos que surjan nuevas partículas. Básicamente es como si cogiésemos 2 platos, los hiciésemos estrellar y en vez de los pedacitos de los platos saliesen los pedacitos, pero además toda la cubertería y todos los vasos y la cristalería también entera. Es decir, se crean nuevas partículas en estas colisiones. Y con estos inmensos detectores lo que hacemos no es verlas directamente, sino que seguimos las trazas que van dejando, ¿no? Es como, ¿ves cuando miras el cielo y ves la señal de un avión que ha pasado por el cielo sin ver el avión, pero sabes por dónde ha pasado exactamente? Pues básicamente con estos detectores hacemos algo similar y a partir de esas trazas que van dejando nuestros inmensos detectores, pues podemos ver qué propiedades tienen esas partículas. ¿Esto es como representar sí, como el Big Bang, o no tienen nada que ver? Sí, efectivamente. De hecho, dentro del LHC, por eso decía que es como una gran máquina del tiempo, lo que se intentan recrear son pequeños orígenes del universo, casi como si fuesen mini Big Bangs, para comprender
cómo surgió todo. Básicamente, ¿por qué queremos hacer este viaje al pasado? Pues porque en el origen, en el inicio de todo, las cosas eran muchísimo más simples, ¿no? Esto a veces es como cuando ves caer un copo de nieve con esas estructuras cristalinas tan complejas y tan hermosas, pero si la dejas caer en tu mano y se funde, ¿no? Básicamente acaba siendo agua, H2O. Pues nosotros lo que hacemos es ese recorrido inverso, ver desde lo más sencillito cómo estaba compuesto para intentar comprender pues, la complejidad en la que se ha convertido el universo hoy en día. ¿Y ahora a qué se dedica el CERN o el acelerador de partículas? Ahora el LHC, este gran acelerador, está parado hasta el 2015, que volverá a reactivarse al máximo de potencia. Ahora está funcionando solo a la mitad de potencia. Y bueno, hay muchísimas preguntas todavía por responder que probablemente esta nueva reactivación del LHC pues, nos podrá dar respuestas. Por ejemplo, ¿de qué está formado el 97% del universo? Porque de momento solo conocemos una pequeñísima parte de la materia y las fuerzas que hay en este universo. Todo lo que es la energía oscura, la materia oscura. Por ejemplo, si hay partículas más diminutas que los quarks, ¿no? Porque de momento el modelo de partículas nos dice que las partículas más pequeñitas de todas que se han encontrado son los quarks y los electrones. ¿Y qué nos dice si dentro de esos quarks no hay partículas todavía más pequeñitas? Pues si existen en el LHC con estas colisiones, ahora vamos a intentar ver señal de esta existencia. Los quarks. Tú seguro que tienes un perro así que se llama Quark o algo, alguna mascota o algo. Es un nombre atractivo para una mascota. Para un pato quizá, ¿no? Quark, quark. ¿Tú por qué te metiste en todo esto? No sé si querías responder alguna pregunta en concreto. De hecho, yo de pequeña tenía un telescopio en la terraza de casa y me encantaba siempre apuntar hacia las estrellas, hacia los cielos, ¿no? Y recordaba que una vez había leído que las esferas celestes, donde estaban aquellos puntitos brillantes que me gustaba observar, pues eran como pequeñas sinfonías, ¿no? Como pequeñas esferas melódicas, decían, ¿no? los antiguos griegos. Y bueno, cuando observaba así el cielo nocturno pensaba, bueno, sería interesante aprender cuál es esta música de las estrellas, ¿no? Para poder entender cómo funciona esta sinfonía cósmica. Yo pienso que precisamente es esa necesidad, es una necesidad que el ser humano ha tenido desde los orígenes de los tiempos, y es saber qué estamos haciendo aquí, cómo hemos llegado aquí, y un poco el porqué y cómo funciona todo. Y cuando descubrí la física, y sobre todo la física moderna, pues quedé atrapada por las explicaciones y además por las preguntas que plantea, más que por las respuestas que da. O sea que todas estas formulaciones que a la mayoría de la gente le parecen como tan complicadas, enrevesadas, tan duro de roer, a ti te apasiona y te parece incluso, bueno, sencillo, no sé, o sea, mucho trabajo, me imagino. Es difícil, es complicado, pero es como todo en la vida. Parece ser que el universo nos habla en un idioma y es el idioma de las matemáticas. Entonces, para conseguir descifrar los mensajes que tiene ocultos, que son maravillosos, pues hay que aprender a hablar su idioma. ¿Cómo es el universo? ¿Hay otras vidas? Bueno, una de las teorías que está en auge y además es muy atractiva, sobre todo por la ciencia ficción, es la teoría de los multiversos, ¿no? Parece ser que bueno, el universo o el cosmos para nosotros es todo lo que hay allá afuera, pero para los cosmólogos es básicamente una esfera de 15.000 millones de años luz, ¿no? Que es lo observable, aquello que podemos observar. Y bueno, muchos están postulando que igual que está esta pequeña esfera donde está nuestro universo, quizá hay otras esferas con distintos universos viviendo incluso quizás vidas paralelas a las nuestras. Quizá en un de estos multiversos, universos paralelos, estamos tú y yo de vacaciones en el Caribe ahora mismo tomando el sol, que parece que no quiere llegar el verano aquí, y descansando. Pero sí, parece ser que... Aquí y allí, porque se puede estar en dos sitios a la vez, efectivamente. Bueno, estos son otros los principios fantásticos y fascinantes a la vez que tiene la física cuántica. Según la mecánica clásica y nuestro sentido común, las cosas o la realidad está como muy bien definida, ¿no? Si ahora mismo fuera de los estudios hay un coche aparcado de color azul, ¿no? Pues sabemos que es azul y ya está. Sin embargo, para la física cuántica, la realidad no está definida a priori. Ese coche que nosotras creemos que es azul, podría estar siendo azul, rojo, amarillo, verde, todas las posibilidades están coexistiendo. Por ejemplo, si fuésemos, ahora nos metiésemos en el mundo cuántico
y recorriésemos un camino que se encuentra en una bifurcación, nuestro sentido común dice que o bien escogemos el camino de la izquierda o bien el de la derecha. Sin embargo, en el mundo cuántico no tenemos que escoger, sino que todas las posibilidades están coexistiendo simultáneamente. Eso es el principio de superposición. Estaríamos recorriendo los dos caminos a la vez, al mismo tiempo. Pero el mundo cuántico es como un mundo de posibilidades previo al que es, entonces, en este momento, previo Exacto. a haber hecho una elección, entonces. Efectivamente, es un mundo en el que todas las opciones o todas las posibilidades están coexistiendo. Todo aquello que es posible es obligatorio, de cierto modo. Ya. Sí, pues es que igual, o sea, hay que decir esto porque si no, o sea, solamente con el planteamiento de que existen todas las posibilidades y que podemos estar en varios sitios a la vez, la verdad es que te puede entrar cierta angustia también, ¿no? Hombre, todo aquello que nos es desconocido, todo aquello que nos es tan antiintuitivo, ¿no? Antes lo comentábamos, el inicio o el nacimiento de la física cuántica puso en jaque muchos conceptos y sobre todo el de la realidad, ¿no? Así como el mecanicismo, la física clásica, pues nos daban un universo tan ordenado como si fuese una gran máquina, ¿no? A la vez también bastante predecible, lo cual da bastante tranquilidad. Sin embargo, el mundo cuántico nos dice que vivimos en un universo muy distinto, un universo en el que constantemente está cambiando todo, en el que todas las posibilidades, como decíamos, coexisten, que podemos estar en distintos sitios a la vez, a nivel cuántico, me refiero, por supuesto, y toda esta serie de fenómenos que son tan antiintuitivos y tan fascinantes también. Sí, porque tú escribes en tu libro que el universo es un gran mecanismo de relojería y que nos tenemos que acostumbrar a fenómenos cada vez más misteriosos e impredecibles. Claro. Bueno, cuéntanos de qué va esto. Bueno, decía Sir James Jeans, ¿no?, que el universo había dejado de parecerse a una gran máquina para empezar a parecerse a un gran pensamiento. Y es que parece ser, bueno, que este universo que creíamos tan predecible, ¿no?, tan determinado, pues de repente deja de ser así. Lo que sabemos en el mundo de la física de partículas es que nuestra propia observación como sujetos de experimentadores está cambiando o alterando el propio experimento. Es decir, es algo que en física no debía pasar. La objetividad debía ser uno de los prerequisitos para poder hacer experimentos. Sin embargo, ahora ya sabemos que el simple hecho de hacer una observación está modificando aquello que estamos intentando explicar. Cuando hacemos una observación, ¿vemos lo que creemos? Bueno, para mí es una de los paralelismos más a nivel personal en cuanto a lo más referente a nuestro día a día con Francesc, esto lo comentábamos bastante, ¿no? Ese concepto de si realmente, que muchas veces nos hemos encontrado gente que nos dice, yo es que si no lo veo no me lo creo. O yo le decía muchas veces a Francesc, no sabéis cuántas veces deberíamos de girar y con razón esta frase, ¿no? Realmente creemos aquello que vemos o vemos en lo que creemos. Pero, por ejemplo, con un ejemplo, no sé, con algo que se vea en este plató o en esta mesa. Bueno, claro, ojo porque todos estos fenómenos cuánticos se producen simplemente a nivel microscópico. En esto también insistimos mucho en el libro. Es decir, cuando pasamos a cosas macroscópicas o cosas grandes, como por ejemplo esta mesa o este vaso, sí que sigue las reglas, digamos, clásicas a las que estamos acostumbrados, es decir, no vamos a ver este vaso en dos sitios simultáneamente, no estamos acostumbrados a ver eso. Sin embargo, la paradoja, y es algo que los físicos todavía no hemos conseguido explicar, es por qué si este vaso solo está aquí encima de la mesa y no en ningún otro sitio, por qué las partículas que forman este vaso sí que pueden estar en diversos sitios a la vez, por qué el microcosmos se comporta de esta manera tan caótica y sin embargo el mundo en el que nosotros habitamos es tan predecible y tan lógico. ¿Dónde está la frontera o cómo es ese proceso de pasar del mundo cuántico al mundo clásico? Estas son las grandes preguntas que todavía quedan abiertas. Desde luego que vosotros, los físicos cuánticos, nos aburrís, ¿no? La verdad es que no, y menos si podemos empezar a filosofar, ya te aseguro yo que salen para conversaciones de noches enteras. Sí. ¿Cómo son? ¿Algún tipo de conversación vuestra, por ejemplo? Bueno, sobre todo en cuanto a filosofía. Mira, el otro día me preguntaban... sí que nos gusta mucho filosofar, porque claro, es inevitable que cuando estás trabajando con observaciones y en realidad con la naturaleza, ¿no?, a nivel microscópico, que te está dando estas respuestas tan extrañas de cómo la realidad no está definida, cómo las probabilidades están coexistiendo, si hay o no determinismo. Yo diría que la filosofía, esto lo comentábamos de hecho hace un par de días con otros compañeros físicos, que la filosofía que más se aproxima a la física moderna es precisamente la de Platón. Bueno, todo el día recordábamos el mito de la caverna, aquella en el que había unas personas
encerradas en una caverna y simplemente veían las proyecciones en 2 dimensiones de las sombras de los objetos reales, ¿no? Sin embargo, para ellos aquellas sombras en 2 dimensiones, antes de poder ver el objeto real, pues era la única realidad que conocían. Yo creo que los físicos hoy en día somos muy conscientes de que la realidad que estamos observando son como esas sombras, como esas señales en la pared, no los objetos reales. Pienso que al menos esa lección de humildad, entre comillas, sí que no nos la quita nadie. Estamos viendo justo detrás de ti, tienes la foto de grandes físicos, uno de los encuentros de física en Solvay, ¿no? Era una ciudad de Bélgica. Ajá, donde se hacían encuentros de física al más alto nivel. Todavía tenéis, bueno, ellos y vosotros, pues las mismas preguntas, ¿no? Y toda la humanidad. Que es básicamente pues, también es responder a las preguntas del universo, ¿no? Exacto. De hecho, fueron unas conferencias históricamente muy notables y además hubiese sido apasionante simplemente escuchar las conversaciones que había en los pasillos entre ellos. De hecho, en esta fotografía fue donde se produjeron algunas de las conversaciones entre Einstein y Niels Bohr más interesantes, sobre todo a nivel filosófico, porque Einstein pasó de hecho de profeta hereje de la propia teoría cuántica, porque esto precisamente que comentábamos, de que el universo no estuviese determinado, ¿no? Que todas estas posibilidades estuviesen existiendo, es una de las cosas que a Einstein más le daba desasosiego por dentro, ¿no? De ahí viene la famosa frase que dice Dios no juega a los dados, de Albert Einstein, a lo que Niels Bohr, precisamente en esa guerra de titanes, ¿no? Guerra intelectual, Niels Bohr le contestaba, Albert, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. El profeta incomprendido. Exacto. Oye, antes has mencionado a Francesc Miralles, es con el que has escrito este ensayo, y parecía en muchos momentos del libro como que intentabas tranquilizarlo, ¿no? Hombre, también Francesc sirve un poco, me hace mucha gracia, porque él siempre recuerda que en segundo de bachillerato, bueno, en segundo de BUC de aquella, repitió curso por culpa de la física. Claro, porque él es escritor. Él es escritor de letras, ¿no? Y él siempre dice, mira, Sonia, si yo puedo comprender estos conceptos, dice, todo el mundo puede comprenderlo. Además, bueno, por supuesto, yo tengo ganas de conocer al profesor de física de francés de segundo de BUC para convencerle de que tiene que abrir el expediente y ponerle una matrícula de honor en física ahora mismo. Bueno, ¿y cómo se ha quedado? ¿Satisfecho entonces? Sí, un poquito él hacía la función, como bien dices, ¿no? A lo largo del libro, claro, vamos presentando conceptos que pueden parecer muy abstractos o incluso difíciles de asemejar o de poder disfrutar de ellos. Francesc es un poco el que se ocupa de hacer las preguntas que le pueden estar surgiendo al lector desde el punto de vista de una persona que es de letras, ¿no? O sea, autodenomina de letras y desconocedor de todos estos conceptos de física cuántica, para conseguir bajarlo al nivel de una persona pues, que no haya estudiado ni siquiera ciencias en bachiller. ¿Tú crees que algún día nos podremos teletransportar? Bueno, ese es uno de los grandes retos de la física cuántica hoy en día. De hecho, ya existe lo que nosotros llamamos teleportación cuántica. La teleportación, gracias a la ciencia ficción, es algo que tenemos ya bastante por la mano, ¿no? Es desaparecer en un sitio para aparecer en un sitio completamente distinto. Ya, pero bueno, luego en la ciencia ficción también pasan muchas cosas. Bueno, sí, es que te quería preguntar ahora sobre esto, que no tienen nada que ver con lo que ocurre en realidad. Exacto. Bueno, la teleportación cuántica es un poco diferente a la que vemos, por ejemplo, en Star Trek. La teleportación cuántica necesitamos que haya materia en el origen y en el destino. Y lo que teleportamos en sí es la información. O, bueno, básicamente sería, por ponerlo en palabras fáciles, la estructura, ¿no? Es decir, es la estructura de todos estos quarks y electrones que decíamos antes lo que hace que tengamos una forma determinada. Pues esa información es la que se teleporta. Pero esto, ¿no?, sería un poco como Internet. No, porque no está viajando, no porque no está, fíjate, Internet necesitamos un canal por dónde viaja esa información. En la teleportación cuántica, esa información desaparece de un sitio y aparece en otra sin haber viajado en ningún sitio entre medio. ¿Vale? Que esa es la gran ventaja, si queremos llamarlo así, de la teleportación. No, exacto, desaparece aquí y aparece aquí. Por lo tanto, por ejemplo, esto ya se ha hecho en laboratorios experimentalmente, no es teoría, ya desde el año 2006, si no recuerdo mal, o no, incluso antes, ya se ha conseguido la teleportación de partículas fundamentales. De momento no tenemos estos viajes galácticos asegurados, pero consiguieron que una partícula subatómica desapareciese en un lugar de Ginebra, por ejemplo, y apareciese sin viajar por ningún lugar entre medio en Lausanne, al otro lado del lago Alemán. ¿Pero y esto? ¿Cómo ocurre? Bueno, esto funciona gracias a uno de los principios más apabullantes, pero también más fascinante de la física cuántica, y es el entrelazamiento.
El entrelazamiento básicamente nos describe que cuando dos partículas han estado juntas o interaccionando en un momento determinado, puedes llevar una a una parte del universo y la otra a otra parte del universo, que siguen teniendo una especie de conexión fantasmagórica a nombre de Albert Einstein, que permite que cuando yo hago algo a una de estas partículas, instantáneamente, o sea, al instante, la otra partícula lo siente. Tiene una reacción a esta medición o a esta observación que he hecho. Y precisamente utilizando este fenómeno es como podemos utilizar para realizar estos experimentos de la teleportación. Pero esto parece que es un poco como magia, ¿no? Esto parece más ciencia ficción que ciencia, pero bueno, parece ser que el universo se comporta de este modo tan extraño. El por qué no lo sabemos, pero el cómo es lo que sí que estamos intentando describir. En tu libro también rompes algunos mitos, sobre todo con respecto a las películas de ciencia ficción, ¿no? Y parece que la de Odisea en el espacio, 2001, Odisea en el espacio, se ciñe bastante a lo que ocurre en el espacio, ¿no? Efectivamente, de hecho Arthur C. Clarke, ¿no? uno de los escritores de esta famosísima obra de ciencia ficción, él era físico también, ¿no? Él fue el que postuló que las órbitas geoestacionarias podían utilizarse precisamente para las comunicaciones. Gracias a él tenemos los teléfonos móviles o podemos tener las señales de comunicación. Arthur C. Clarke, una de las cosas que pudo aportar también a estas obras de ciencia ficción fue precisamente que no hubiesen estos típicos errores, entre comillas, que hay en las películas de ciencia ficción. Las típicas explosiones que hay en el espacio, ¿no? Que en la mayoría de películas se oyen unas estridencias muy fuertes, pues eso no puede suceder, porque en el espacio no hay aire, por lo tanto no hay ningún medio en el que el sonido pueda viajar. Sin embargo, en 2001, Odisea en el espacio, suena música clásica mientras se ven las explosiones, con lo cual ahí está siendo bastante fiel a algunos de los principios de la física que conocemos hoy en día. Pero música clásica que está como puesta al silencio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque solamente se oye, bueno, y también la respiración, ¿no? De los propios protagonistas, sí. ¿no? Y tampoco hay fuego, o sea, dentro de las exacto, explosiones. Exacto. Pero entonces cuando se ve así pues un choque de meteoritos, ¿qué ocurre en el espacio? Bueno, normalmente cuando da la sensación de que sí que se vea que hay una colisión o incluso que puedan haber llamas, normalmente son, debido a las fricciones y esos choques, es el gas o el hielo que hay alrededor evaporándose. Y esa es la sensación que nos da de que haya algo de explosión. Aún así no hay fuego porque, como bien decías, al no haber oxígeno, pues no puede haber la combustión. Ay, qué cosas. Le dedicas todo un capítulo a la creatividad, planteas actuar con otra mentalidad para romper barreras, ¿no? Bueno, yo creo que está bien claro, después de toda esta entrevista, pero es fundamental. Incluso nos puede ayudar, ¿no? Aunque no estemos mucho pensando en física cuántica. Pero... Claro, totalmente. Yo pienso que de los grandes regalos que la ciencia nos da, no solo a aquellos que somos científicos, sino a toda la sociedad, por eso siempre es importante fomentar una buena cultura científica, es que nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos constantemente si aquellas verdades que tomamos como verdades universales, ¿por qué las tomamos como verdades universales cuando queda más que demostrado que siempre han sido verdades provisionales? Y poner en duda absolutamente todo. Una duda sana, ¿no? Yo cuando sé que, por ejemplo, esta mesa en la que estamos las dos apoyadas tan confiablemente está un 99,9999% completamente vacía, ¿no? Y es, sin embargo, nuestra percepción la que hace que la veamos y la percibamos como sólida, pues bueno, te ayuda a cuestionarte muchísimas cosas, incluso de nuestro día a día, ¿no? El por qué siempre hago el mismo camino para ir a casa, por qué siempre intento hacer las cosas del mismo modo, que los hábitos no nos puedan y vivamos al menos una vida un poco más divertida, ¿por qué no? Que ya que tenemos que vivirla, pues saquemos el máximo jugo posible. Bueno, ya has publicado el libro, ¿ahora qué? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora de momento, en cuanto a libros, un pequeño parón para descansar, porque han sido 3 años, 3 libros, y además con Desayuno con Partículas un poco se ha cerrado el ciclo, ¿no? Todo empezó con La Puerta de los 3 cerrojos, era un libro de divulgación también, pero en este caso como un cuento para niños. Después seguimos en la misma línea, queriendo explicar también o adentrar a la gente en la ciencia con Quantic Love, una historia de amor. Y ahora finalmente pues con este Desayuno con Partículas que ya coge otro estilo y otro tipo de público también, pues bueno, creo que con distintas estrategias hemos intentado comunicar pues esta fascinación por la ciencia, esta invitación a que la gente pues quiera seguir informándose. ¿El resultado, te estás quedando satisfecha?
Bueno, mucho. La verdad es que ya con el primer libro fue una sorpresa. Yo recuerdo antes de que saliese La puerta de los tres cerrojos, uno de los comerciales de la editorial me vino con las manos en la cabeza y me dijo, Sonia, y dice, os habéis vuelto locos, ¿cómo vamos a vender y cómo vamos a colocar un libro de física cuántica para niños? ¿No? Sin embargo, tuvo muy buen recibimiento, sí, llevamos creo ya 17 ediciones del libro y eso es fascinante. Por supuesto, no solo porque a uno le gusta que sus obras funcionen, sino porque eso quiere decir que la gente está interesada en la ciencia y muchísimo, ¿no? Lo esencial es también saberlo presentar quizá desde el ángulo determinado o un ángulo especial, pues para que capte la atención y el interés de la gente, que de eso se trata al final. Y para que vaya haciéndose sus preguntas y buscando sus respuestas. ¿Cuál es tu pregunta en estos momentos? Bueno, mi pregunta respecto a la ciencia, por ejemplo, sigue siendo precisamente uno de los últimos capítulos que hay en el libro, y es esta famosísima teoría unificada. Sabemos que la ciencia hoy en día tiene la gran quimera, la gran búsqueda de conseguir una ecuación que consiga explicarlo todo, desde los movimientos de las partículas más pequeñas hasta los movimientos de las estrellas, de los objetos más grandes. Todavía no tenemos esa fórmula que nos lo pueda describir absolutamente todo. Por una parte, como decíamos, tenemos la física cuántica, que nos describe lo más pequeño, y por otra, la relatividad, que nos describe cómo se mueven las cosas más grandes. Sin embargo, estas dos teorías, ¿no? Si las leyes de la física deben cumplirse siempre, resulta que tenemos dos siempres diferentes, no conseguimos encajarlas. Entonces, encontrar esa teoría que consiga explicárnoslo todo, pues es el punto de mira de todos los científicos hoy en día, la gran pregunta. ¿Y tú crees que en esta vida vas a encontrar respuesta? Ojalá. Hay unas cuantas teorías emergentes ahora. Bueno, está la teoría de cuerdas, por ejemplo, que postula que el universo está formado, todas estas partículas pequeñitas que decíamos, en realidad están formadas por diminutas cuerdas. ¿Ves? Del mismo modo que cuando tocas un violín, ¿no? Dependiendo de dónde pones el dedo en la cuerda sale una nota u otra, pues la teoría de cuerdas postula que dependiendo de cómo vibran estas pequeñas cuerdas, pues sale una partícula u otra. Esta sería una candidata, por ejemplo, a una teoría unificada. Lo que pasa es que, por otro lado, nos pide que aceptemos que vivimos en un universo de 11 dimensiones, lo cual es bastante contraintuitivo también, pero bueno. 11 dimensiones. 11 dimensiones. Aparte de las 3 espaciales y la temporal que estamos acostumbrados, pues que hay todas estas otras a nuestro alrededor. Uf, qué de cosas. Pues la verdad es que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y tenemos que parar aquí la entrevista. Pero Sonia, bueno, pues que encuentres respuesta a todas tus preguntas en esta vida y si no en las siguientes. Y muchísimas gracias. Como tú dices en tu libro, al final nos agradeces y te agradecemos a ti por acompañarnos a conversar sobre lo que constituye todo esto que llamamos realidad. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ha sido un placer. Pues nada, mañana volvemos con otros asuntos. Gracias por estar ahí. Biar arte, agur.